ustedes bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas ahora que sí nos ven. Este espacio que es parte de la barra de mujeres de Capital 21 y estamos un lunes más aquí, estas tres preciosuras que llegan hasta su pantalla. Y tengo de mi lado derecho a Karen Lozada. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muy contenta de estar este lunes 5 de mayo, día feriado para muchos, sí, pero para nosotras no. Para nosotros no, porque no para la televisión, ¿Mali? Porque la información no para. Y los temas no paran. Los temas no paran y lo que se viene, porque se vienen temas buenísimos. Buenísimos, y estamos justamente en la semana que está próximo el 10 de mayo, Día de las Madres. Cuéntenos en los comentarios si nos están viendo en redes sociales cómo van a festejar este 10 de mayo, qué van a hacer a sus mamás, a dónde van a ir. Y el tema de hoy justamente va sobre eso, la maternidad, ¿no? Un tema tan controversial y lo vamos a platicar, pero ¿qué les parece si primero vamos a ver esta cápsula de pedagogía política, pues para entender un poquito acerca de este tema, ¿va? Venga. Ser mamá en México no es una experiencia uniforme ni libre de tensiones. Aunque para muchas mujeres la maternidad es una elección amorosa y transformadora, para otras es una experiencia marcada por la desigualdad, la falta de oportunidades y la carga desproporcionada del trabajo de cuidados. En 2023 nacieron en México más de 1.8 millones de niñas y niños, y casi la mitad de estos nacimientos fueron de mujeres entre los 20 y 29 años. Sin embargo, una realidad preocupante persiste. Más de 100.000 nacimientos correspondieron a madres adolescentes y niñas, algunas con apenas 10 años. Este dato revela que en muchos casos la maternidad no es una decisión libre, sino el resultado de violencia, desinformación o falta de acceso a derechos. Además, el 59% de las madres en México no contaban con empleo al momento del nacimiento de sus hijas e hijos. Esto refleja cómo el trabajo de cuidados, fundamental para sostener la vida, sigue siendo invisible y no remunerado, recayendo principalmente en las mujeres. Es un trabajo que no se paga, no se descansa y pocas veces se reconoce. Frente a esta realidad, la presidenta Claudia Sheinbaum implementó la Pensión Mujeres Bienestar, un programa social que otorga un apoyo económico bimestral a mujeres de 63 y 64 años, reconociendo su contribución histórica al trabajo doméstico y de cuidados. A partir de agosto de 2025, este apoyo se ampliará a mujeres de 60 a 62 años, beneficiando a un mayor número de mexicanas. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones para fortalecer los derechos de las mujeres, que incluyen la construcción de centros de educación y cuidado infantil, la preferencia para mujeres en programas de vivienda y el reconocimiento de derechos agrarios para mujeres rurales. La maternidad debe ser un camino posible, no obligatorio, un acto de amor, no de sacrificio impuesto. Por eso, hoy más que nunca, hacemos un llamado a defender el derecho de todas las mujeres a decidir si quieren o no ser madres, cuándo y en qué condiciones. Porque solo con libertad, justicia y equidad, la maternidad podrá ser verdaderamente elegida y digna. Pues como lo escuchamos, la maternidad tiene muchas aristas y las mujeres mexicanas la viven desde diferentes perspectivas. Pero, sin duda, el día de hoy pues estamos aquí para analizar qué maternidad es la que queremos, hacia cuál estamos caminando y cómo la estamos viviendo las mujeres de hoy en día. Ustedes traen datos muy certeros acerca de qué está pasando con las maternidades hoy en día. ¿Quién nos quiere empezar a compartir? ¿Karen? Yo quiero empezar contándoles el origen de la celebración del Día de las Madres, porque si bien es importante tener un día al año en la que reconozcamos la maternidad, sus diversidades, sus desencuentros, sus diferentes formas de criar, que ahora ya pues hay como muchas fuentes, hay mucha educación, mucha pedagogía sobre la crianza, ya ahora podemos decidir cómo criar a nuestros hijos, existe la crianza respetuosa, etcétera. Hay que entender que el contexto de la celebración del Día de la Madre es un contexto conservador y religioso. Ok, ¿no? a ver, platícanos Entonces, de eso. Fíjate que para empezar se decidió que se celebrara en mayo, porque mayo es el mes como católico de la Virgen.
Ajá. Las flores de mayo que se cantaban por ahí no existen entonces, o son de la Virgen. Son de la Virgen. Ok, Y en 1922, impulsado justamente por los medios tradicionales, ¿no? Por ahí un periódico, del cual no diré su nombre, el director de un periódico, obviamente en alianza con el gobierno de ese entonces, que era Álvaro Obregón, y pues claro, la iglesia, ¿no? Hacen como tienen esta idea y hacen una campaña súper fuerte a lo largo del país para impulsar que se celebre el Día de la Madre, con el fin de preservar los valores tradicionales de la familia. De la familia conservadora y tradicional. O sea, de preservar este estatus. La estructura familiar, de la familia y también un poco tiene sí. que ver con negarle a las mujeres nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Fíjate, o sea, de decir, la maternidad es nuestro destino único. Exacto. Y mira, tan es tu destino que hay un día único que para se ti. romantiza este dolor y esta transgresión a tu cuerpo, que bueno, yo así lo veo, ahorita lo vas a platicar Claro, con sí. Karen, pero ¿Sí? está Y tremendo. que además, Andy y Karen, creo que también hasta hace muy poco empezamos a resignificarlo, ¿no? Lo Claro. que hemos hablado muchas veces acá, que apenas empezamos a resignificar como todas estas circunstancias en las que nos ponemos o nos ponen socialmente, porque hasta hace poco que se les regalaba a las mamás el Día de la Madre. Licuadoras. Si ustedes nos ven, cacerolas, Todo lo que fuera para hacernos la para comida. la comida, para la cocina. Ajá. invito a quienes nos Aspiradoras. vean a que no les regalen a sus mamás, por favor, por lo que más quieran, no les regalen cuchillos, aspiradoras, licuadoras, etcétera. No hagan eso, por Bueno, favor. igual y si ellas lo piden, pues que lo hagan, pero que lo hagan como un acto de que es algo que ellas quieren eso, ¿no? Pero no esperando que, mira, te traje la licuadora para que me hagas mis batidos Para en la que mañana. sigas haciendo el trabajo del hogar, Sí. ¿no? Yo remunerado. no sé qué tanto si una mamá te lo pide, qué tanto sí deberías de regalárselo, porque seguro que si ella te lo pide, te lo está pidiendo también desde un lugar en el que no se ha podido dar el tiempo de reflexionar porque te está pidiendo eso. Está Y tremendo sabes también eso. por qué lo piensa desde una necesidad para la familia, para Sí. ese hogar y no algo suyo. Pero es que se dice que las mujeres somos previsoras, Karen, que nosotras debemos de ser quienes estén al tanto de esos núcleos familiares. ¿O tú qué piensas acerca de eso? Porque eso va muy ligado a la maternidad. Híjole, es todo un tema. Yo creo que ahorita le entramos a esa carnita de querer ser mamá, no querer ser mamá y Ok. qué representa, pero fíjate que se ha evolucionado y ha avanzado mucho el concepto de maternidad en estos últimos años y en nuestro país desgraciadamente todavía tenemos índices muy altos de mujeres que son mamás a una corta edad, sobre todo entre los 18 y los 29 años, que yo entiendo, ya no estamos en las situaciones tan dramáticas en las que vivíamos 30, 40 años atrás, en las que lo normal era que la mamá fuera de los 15, 18, 19 años. Yo recuerdo que mi mamá, mis abuelitas, pues fueron mamás súper chiquitas. Y ya estamos en otro punto, pero pues todavía es de pensar, ¿no? Yo apenas acabo de cumplir años y yo me acuerdo que entre mis 18 y 29 años era un caos emocional, no sabía ni qué hacer con mi vida, pues mucho menos iba a saber qué hacer con otra vida, ¿no? Con la vida de alguien más. Así es. Tenemos que el 50% de los nacimientos en nuestro país corresponde entre los 20 y los 29. 5.8 desgraciadamente todavía está entre los 10 y los 17 años, una situación a considerar y a prestar atención porque no podemos permitir que niñas sean mamás, o sea, es una situación inconcebible. Y resulta algo bien chistoso porque sí influye mucho en México el dónde nacen más niños y en dónde se tienen tasas de natalidad mucho más elevadas. En Chiapas, en Guerrero y en Michoacán se presentan las tasas más altas de todo nuestro país, que justamente Chiapas, Guerrero y Michoacán pues prevalecen las zonas rurales. Es decir, ¿qué se está haciendo o qué todavía falta para que lleguen a todas estas entidades pues los medios para la prevención de los embarazos en dado de no querer que se lleven que sucedan, pues. Y las tasas más bajas, curiosamente, son en la Ciudad de México, Yucatán e Hidalgo. Es decir, en las zonas urbanas es en donde se tiene la menor tasa de natalidad. Ahí está todo el debate, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya no quieren niños, hay una conciencia mayor de la planificación o de plano estamos
estamos destinados a que se extinga la especie humana si ya nadie quiere tener hijos. Bueno, también hay datos acerca de, por ejemplo, la generación que pertenece a millennials. Cada vez el porcentaje de gente que quiere hijos pues es menor, ¿no? Y estamos también hablando de una información sobre planificación familiar que estamos viendo una brecha muy diferente lo que se hace en Ciudad de México a lo que a lo mejor se tenía históricamente en estos estados que mencionas. Sí. Entonces, estamos hablando de que la maternidad toca muchas aristas. Claro. Y también es una cosa de clase, ¿no? Es muy diferente el cómo vive la maternidad una persona con todas las posibilidades. Una señora de las Lomas. Una señora de las Lomas, ya no digas de las Lomas, de Coyoacán, de Benito Juárez, que tiene la posibilidad de tener a alguien que las asista a una persona, a una mujer que no tiene ni siquiera redes de apoyo y tiene que hacerlo sola. Entonces, vamos entrando hacia un tema, la maternidad, cómo cambia nuestras vidas. Hace rato decíamos, vamos a entrar en el asunto de queremos o no ser madres. ¿Quién quiere empezar a compartir esta decisión aquí con el público para empezar como a entrar en la carnita? Y ahora al rato vamos con la experta y vamos con nuestra invitada a platicarlo, pero aquí está. A ver, Karen. Yo sí quisiera empezar con este tema, que es, yo creo que un tema sensible, ¿no? ¿De qué manera hablamos de maternidad si no somos madres? Eso es muy importante mencionarlo para la audiencia. Ninguna de aquí somos madres. Va a venir una mamá en la segunda parte del programa, pero se puede hablar de maternidad aunque no seamos madres. Justamente iba a ese tema, ¿no? Creo que es un tema que se tiene que hablar, sobre todo porque somos mujeres. Y desde ahí, desde esta posición, pues tenemos la libertad de decidir si queremos ser o no ser mamás. A mí en lo particular me encantaría ser mamá, Mamás. Yo tener 5 hijos. Órale. Muchos. Fíjate, todos los que fuertes quieran. Declaraciones. Sí, a mí me encantaría, yo creo que es uno de los propósitos que he tenido. Digo, entiendo que hay personas que tienen visiones muy radicales en las que odian odian la idea de ser mamá, de todo lo que implica, porque claro que implica muchísimas situaciones de cambio. Sí. Implica el redefinir tus prioridades, tu tiempo sobre todo, el cómo se destina, tus gastos, tu economía. Básicamente toda tu vida ya no giraría en torno a tu persona, sino hacia las personas a las que tú decidiste pues tener bajo tu cuidado. Y yo creo que es una situación bien maravillosa porque tienes la oportunidad de educar y de reeducarte con una perspectiva diferente de un mundo mucho más pacífico, un mundo diferente. Creo que es una situación única, muy bonita, que en lo particular a mí sí me encantaría, y aprovecho para mandarle un abrazo y todo mi reconocimiento a las mamás que piensan en educar a las infancias con una visión mucho más solidaria y pues una visión diferente de un mundo diferente. Así que, si me preguntan, yo sí quiero ser mamá. Vivan los hijos, vivan las hijas. Ok. Todos los que se puedan. Muy bien, Ali. No, Karen verdaderamente dijo los que me mande Dios. ¿Tú qué opinas? Los que me mande Dios. De esto? Sí, es fuerte lo que está diciendo Karen, porque además estamos hablando de una mujer muy joven que pertenece, ¿todavía eres millennial o centennial? Todavía estoy en la rayita. En la rayita. Una millennial que sí quiere. ¿Qué pasa yo ya en tu soy caso? Centennial, amiga. Ya eres centennial. Ay, echando aceite marinal. Ay, yo no llego a los 30. Sentir grandes. Haciéndonos sentir. Quiero decir, para que contrastemos opiniones. Importante el contexto de que yo todavía no soy millennial. Karen ya nos dijo viejita. Ya nos dijo, apúrense. Nunca. He pasado por diferentes etapas en mi concepción de la maternidad. Creo que cuando era como muy joven, de que 16, 18 años, sí mi percepción era o más bien mi proyecto de vida era estudio, me caso y tengo un hijo, ¿no? Y ya. Okay, ajá. Después, como a los 21, cambió radicalmente y dije, no, yo nunca quiero tener hijos, yo nunca me quiero casar. De extremo a extremo. Ajá, sí, totalmente. Y ahora mi visión es, sí quiero ser mamá, porque creo que justo lo que dice Karen, estoy un poco de acuerdo contigo, Karen. Creo que la responsabilidad de las personas que tenemos la oportunidad y el privilegio de cuestionarnos muchas cosas que suceden a nuestro alrededor,
todo, ¿no? O sea, desde cómo nos relacionamos, cómo educamos, por qué pasan las cosas que pasan, por qué consumimos lo que consumimos, etcétera. Sí tenemos la responsabilidad y hasta podría decir que la obligación de traer al mundo personas en las que sembremos esa semilla de conciencia. Ok, ¿No? A mí no me visión de Mali. sí, a mí no me gusta que digan, por ejemplo, de que, ay, no, es que yo no quiero tener hijos porque ya el mundo está muy feo. Muy feo. Sí está feo, pero justamente es nuestra obligación sembrar una semilla de diferente. esperanza, ¿no? O sea, y dejar personas que, pues no que cambien el mundo, pero que sí puedan ayudar a otras a cambiar su visión del mundo, ¿no? Sí. Y de cómo hacer las cosas. Creo que sí me gustaría ser mamá en un contexto en un contexto de mucho amor, o sea, de una pareja que tal vez a lo mejor no dure por siempre, porque yo ya aborté el amor romántico. Ok, ajá. Pero sí un compañero con quien puedas hacer acuerdos y que si en algún momento ya deciden no ser pareja, puedas llegar a acuerdos y coparentar en las mejores condiciones, ¿no? Pero pues para encontrar un compañero tendría que ser como una persona también con mucha conciencia y mucho trabajo personal hecho, ¿no? Así es. Sí, y entonces en ese contexto me gustaría ser mamá y me gustaría también como sí poder, que eso lo veo más difícil todavía que encontrar una pareja bien, en el contexto de que sí me gustaría darme, no sé, a lo mejor no 10 años, pero sí 2, 3 años de pues, dejar de trabajar. Claro, esa es una parte fundamental. Y es un privilegio enorme, ¿no? O sea, para poder cuidar, o sea, Claro. cuidar los primeros 3 años de tu hijo o hija y acompañar, creo que eso, y pues sí, yo creo que más que educar, más que, antes se decía eso, ¿no? Que había que educar a los hijos o que los hijos tenían que ser obedientes. A mí no me gusta esa perspectiva, yo creo que a los hijos no hay que educarlos porque no son... No hay que educarlos, hay que acompañarlos y guiarlos en su descubrir el mundo, ¿no? En su transitar por el mundo y no imponernos. Claro, y como justo esa parte de acompañamiento. Pero yo ahí estoy parcialmente de acuerdo. Termino. Pero fíjate que mucha gente me ha dicho, tú piensas así porque no eres mamá. No eres mamá. Y es lo que les iba a decir. Seguramente ahorita las mamás que nos están viendo, pobrecitas. pónganos sus comentarios si a ustedes no les parece que esto están de decir pobres morras, ¿no? Pobres ilusas. Yo ahí pobres estoy ilusas. parcialmente de acuerdo porque creo que la educación es parte de el poner los límites que todos necesitamos para ser personas funcionales conforme vamos creciendo. ¿Y tú? Quedé con esa duda, Sandra. ¿Qué les parece si lo platicamos ahorita con la invitada en la segunda parte del programa? Porque ya casi nos vamos al corte, pero como lo estamos viendo, este tema abarca muchísimas aristas y vamos ahorita a ver la parte del cuidado de los hijos, porque la maternidad sí o sí te va a obligar a ser una cuidadora. Entonces, ¿qué les parece? Ahorita lo platicamos con nuestra invitada y ustedes no se despeguen porque venimos con más en Ahora que sí nos ven. Regresamos. Ya estamos de regreso en Ahora que sí nos ven y el día de hoy tenemos antes a nuestra invitada de cada lunes, mi invitada de honor, Berito González, ya estás aquí en el foro. Hola, sí, Hola. así es. Platicando acerca de este tema con ustedes, ninguna es mamá, pero por ahí escuché que algunas sí lo desean. Ay, pues ¿Tú es lo que está deseas, la Berito? polémica. ¿Tú, Berito? Híjole, yo estoy como un 50-50. Siento que si soy madre tendría que compartir sí o sí esa responsabilidad. Ok, Así es. con tu pareja. Claro, con mi Ajá. pareja y por supuesto que no sería, sí, no lo tomo a la ligera, pues. Claro. Y siempre he priorizado más mi desarrollo profesional Ajá. que priorizar, digamos, el ser madre. La ¿no? Entonces, maternidad. siento que si no llega la maternidad, tampoco me voy a sentir frustrada, ni mucho menos.
Súper. Ok. Justo quiero aprovechar lo que dice Berito, porque dice, pues importante saber con quién, ¿no? Porque es una responsabilidad gigante. Quiero aprovechar para dar un dato que sí me parece bastante importante, que aquí en nuestro país, en México, hasta el cuarto trimestre de 2023, se registraron que 11.5 millones de mamás son mamás autónomas. Okay. Y es importante reeducarnos acerca del lenguaje también, ¿no? Eso es muy importante. Creo que son estos pequeños, grandes cambios que podemos ir haciendo. Ya no llamarles mamás luchonas, por favor. Aquí nadie, o sea, ¿no? Y entender que quien está abandonando el hogar y quien está abandonando sus responsabilidades y a quien tendríamos que señalar son a esos papás ausentes, ¿no? Claro. Y no a las mamás autónomas que día con día se parten la espalda y todo, dan la vida, el alma y el cuerpo por sus hijos y hijas, ¿no? Entonces, sí, que aparte se da con una connotación negativa el ser una luchona. Inclusive burlándose. Burlona, decían, sí, menos mamás luchonas, más papás responsables, por ¿no? favor. ¿Y tú, Por Sandy, favor. no nos has contado? Ay, estábamos en el chismecito. Pues, ¿qué creen, chicas? Que yo no quiero tener hijos y son por muchos motivos, pero creo que también hay una romantización en lo que ocurre en el cuerpo de una mujer embarazada y la verdad yo no quisiera que eso pasara por mí. Claro. Yo es algo que no quiero vivir en mi cuerpo. Yo ahí quisiera hacer una reflexión, ahí metiendo un poquito de saborcito. A ver. Creo que uno de los grandes y graves efectos del neoliberalismo, particularmente en nuestra generación, los millennials, no sé cómo está en las generaciones más chiquitas, pero en los millennials particularmente, es que se ha exacerbado muchísimo el yo por sobre todas las cosas. Es decir, que parte del que se tenga esta gran aversión a ser mamás en este periodo, viene de una situación que se ha impuesto en donde el egoísmo es el pan de cada día y se pondera el yo sobre todas las cosas y sobre todo el yo sobre el nosotros. O sea, entonces estarías diciendo que yo porque decido no tener hijos soy egoísta porque no para quiero nada. Cuidar a alguien más. No, para nada. Solamente creo que es una de las grandes situaciones y graves situaciones que ha detonado el neoliberalismo en muchas decisiones que se tienen, sobre todo en los entornos urbanos. Pero ¿estás de acuerdo y están de acuerdo que sí te cambia la vida? O sea, sí es una decisión que hay que pensarla mucho y de hecho lo vamos a ver en la otra parte con el Vox Populi. Se los juro que yo veía la cara de las personas cuando hablaban de esto y era, sí es lo más bonito que me ha pasado en la vida, ¿no? Pero un dolor por atrás, o sea. Ojalá en otro, bueno, se vienen temas padrísimos. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Una de las cosas que vamos a tocar es la salud reproductiva y demás. O sea, existen también complicaciones del embarazo, existe preeclampsia, existe un montón enfermedades rudísimas de condiciones durante el embarazo que además de que ya es un proceso de por sí complejo, lo hacen más duro, exacto, ¿no? Sí, yo admiro de verdad con toda mi fuerza a quienes deciden ser mamás y a las mamás, de verdad las admiro mucho porque es una labor impresionante y justamente ese es el motivo de mi decisión. Yo no sé si yo, Sandra, estaría a la altura de cuidar una vida y prefiero, de esa responsabilidad y prefiero no hacerlo, ¿no? Tú dices, es parte del neoliberalismo, puede ser, pero mira, yo de verdad con la vida que tengo me la paso a todo dar. Entonces, sí, estoy segura que hay muchas mujeres que lo están viendo igual y dicen, yo quiero mi vida así, pero también tienen la presión aparte de los maridos, que muchas veces son ellos los que quieren preservar su estirpe, ¿no? O sea, su linaje. Sí, bueno, de los hombres, de la familia, ¿no? Sí. O sea, las familias también ejercen ahí una presión social importante, ¿no? Y esta idea a lo mejor como que no terminas de ser mujer hasta que procreas, ¿no? Entonces sí siento que es muy respetable las mujeres que deciden no tener hijos, ¿no? O sea, se están, creo que, eligiendo a sí mismas y creo que es una toma de conciencia de todo lo que implica, ¿no? Porque, como ya dijiste, es una decisión que tomas para toda la vida. Toda la vida. O sea, es toda la vida y al menos responsabilizarte activamente hasta que sean mayores de edad, que son 18, 20 años, si deciden estudiar, o sea, 24, como que se va alargando, ¿no? Entonces, sí es una vida de
yo creo que sí de dedicación. Un poquito más del 40% de los embarazos no son planeados. No son planeados. Y quiero dar otro dato. A ver, perturbador. Oye, y paréntesis, antes de que des el dato, decía por ahí también un maestro, decía, véanse entre ustedes, ninguno de ustedes fue planeado, ¿no? Porque eso, y eso es perturbador. Yo sí fue planeada, amiga. Sí. Y yo, mis traumas, mis chistes, ¿no? A ver, ¿cuál es el dato? No, que solamente el 45% de las mujeres que son mamás pueden seguir trabajando, es decir, al decidir ser mamá, solamente el 45% de las mujeres en nuestro país pueden seguir ejerciendo sus carreras profesionales. Sí, lo cual también es para pensarse, ¿no? Porque justo es lo que decimos, ¿cómo podemos combinar o cómo podemos compaginar el hecho de nuestro desarrollo académico, profesional, con esta decisión de ser madres? Ahí yo creo que es importante el acompañamiento tanto de las redes de apoyo de tu familia, de tus amigos, pero también coincido con esta, Berito, es responsabilidad del Estado el hacer política pública que le quite esta doble carga a las mujeres y particularmente a las madres, porque además de quienes, que son la gran mayoría de mujeres que trabajan para poder tener los medios para mantener a sus hijos, aparte tienen un trabajo en casa, ¿no? Este trabajo de cuidados que no está remunerado, además de toda la carga laboral en el desarrollo profesional, híjole, es una responsabilidad del Estado el que se doten de las condiciones, ya sea a través de estos espacios de cuidado para las infancias, que no guarderías porque los niños no se guardan, y también a través de diferentes políticas públicas que den un poquito de descanso a la carga económica. Ya se ha avanzado en ello en este sexenio, vamos bastante bien. Está empezando, como lo comentaba Gracia, en Ciudad Juárez, ¿no? Vamos muy bien en ese tema, también vamos muy bien con el tema de la pensión para mujeres, que los reconoce este trabajo, con las becas para las niñas, para los niños. Con las becas para empezar. Y también con los comedores comunitarios, comedores populares, que son, yo creo que más que necesarios para que ya no esté las mamás pensando todo el tiempo, tengo que llegar a hacer de comer, tengo que llegar a lavar la ropa, tengo que llegar a hacer esto y lo otro. Pues para liberar un poco de esta carga no reconocida. Y yo concluyo nada más. Aunque yo sí quiero tener 5, 10, 20 hijos, los que sean. Su cuerpo, su decisión. Creo y soy firme defensora de que la construcción de la maternidad es una situación que viene de un entorno social. Es decir, el ser madre no te define el ser mujer, o el ser mujer, dicho de otra forma, no es sinónimo de ser madre. Son situaciones totalmente separadas que tenemos que tener bien claro, porque parte de la libertad de lo que tú elijas como persona, como mujer, y que pues al final va a ser tu decisión. Totalmente, Karen. Y también el cine toca este tema. Sí. ¿Qué les parece si entramos con la sección de Berito en Ellas en el cine? Para que Sandy ya no se enoje conmigo. Ya no me... Berito, ¿qué nos traes el día de hoy sobre este tema tan controversial ya aquí en Ahora que vino? Sí, digo, todas tenemos una opinión al respecto de este tema y a mí me parece que hay muchas veces en que a las mujeres nos dicen, es que de tal edad a tal edad es la mejor forma, la mejor edad para ser mamás, ¿no? Y entonces yo vengo a presentarles una película que se llama Mujeres del siglo XX de un director estadounidense llamado Mike Mills, que retoma la historia de Dorotea, que es una mujer que decide ser madre a los 40 años, una edad en la que las propias ginecólogas nos dicen, ya estás muy grande, bueno, no, sigues en una edad reproductiva, y ella decide serlo. Una madre que aparte se queda soltera, y esta historia, Mujeres del siglo XX, retrata la relación que tiene Dorotea con su hijo Jamie a los 15 años. Ella decide criarlo, pues sí, como independientemente, es una madre autónoma. Sin embargo, ella, como administra una pensión, tiene a sus inquilinos, a dos mujeres que son más jóvenes, una fotógrafa que está pasando aparte por una situación súper complicada de un cáncer cervical, otra chica que también es estudiante, le lleva unos 2 años a Jamie, pero que explora su sexualidad de una manera muy distinta por ahí en los años 79, 80, y a
un hombre que es mecánico, va a hacer algunos arreglos en la casa y que de alguna forma en esta pensión, con toda esta convivencia entre ellos, pues ella misma, Dorotea, le pide a sus inquilinos que pueda educarlos, o sea, que esta educación no solo venga de su parte, sino que también sea compartida, ¿no? Entonces, en específico a estas dos chicas les pide que ayuden a su hijo Jamie a convertirse en un buen hombre. Con, claro, la cinematografía de Mike Mills, que si ustedes lo conocen por otras películas como Beginners, por ejemplo, pueden darse cuenta que su cine es muy de explorar las relaciones interpersonales, crea personajes muy complejos y también no solamente complejos, sino que sí tienen grandes reflexiones acerca de la vida. Entonces, esta película no solamente nos cuenta la historia de estos, de madre e hijo, sino también de lo que está sucediendo con los demás personajes dentro de la historia, personajes complejos, de diferentes edades, y que nos deja ver un Estados Unidos en sus años 79, que es en donde se desarrolla la historia, pues muy, muy compleja, muy divertida, muy entretenida también. Sí, Berito, y estamos ahorita ya ante una película que hace una reflexión de la maternidad, pero tú que eres experta en cine, el cine de la época de oro en México definió mucho del concepto de maternidad. Claro, sí, de maternidad y de cómo se debían comportar las mujeres. Hablábamos de este estereotipo de la madre abnegada, que yo creo que permeó muchísimo no solamente a nuestras abuelas, sino a nuestras propias madres, ¿no? Y claro, o sea, yo podría recordar esta figura de las madres, más bien de las abuelas. Con Sara García. A mí me recuerda a Sara García, caray. Claro, sí. Que además decían que era la abuelita, ¿no? De México. Era la abuelita de México. Y que se quitó, dice que se quitó los dientes para parecer más abuelita. Más dulce. Claro, sí, más dulce. Pero que aparte educaba, ¿no? A estas masculinidades. Yo les llamo masculinidades opresivas, porque, claro, lo importante era ser un hombre macho, fuerte, no conectara, digamos, con otro tipo de emociones que en el tiempo se consideraban como femeninas, ¿no? Claro. En su contraparte, por ejemplo, Mike Mills tiene una película donde explora las paternidades que se llama Come On, protagonizada por Joaquín Phoenix y que narra esta relación entre un padre y un hijo. Entonces, creo que es importante reflexionar acerca de eso, de estas, pues sí, de cómo nos relacionamos con la maternidad, pero también con la paternidad. Estaría padrísimo luego poder platicar en este lugar acerca de nuevas paternidades, ¿no? Porque no solamente se trata de las mujeres, sino despido también, claro. Y de la responsabilidad compartida que hay. Claro. Eso es fundamental. Por supuesto. Claro que sí. Y también quería aportar otra película que me recordó sobre la visión de la mujer como solamente para reproducirse, El baño del diablo. Creo que ya la había comentado también en este espacio, pero estuvo apenas en la Cineteca y es una mujer que se dice, es que está enferma porque no puede reproducirse, porque no puede tener hijos, ¿no? Entonces también ver que a través del cine se hace esta reflexión sobre, pues no, a lo mejor simplemente no puede, pero no quiere decir que esté enferma. Claro, no para nada. A ver, otra película que retoma este tema de la maternidad que no es romantizada es una que se llama Tully. Y de verdad te narra cómo es que ser madre cambia por completo la vida de esta persona, se ve muy cansada, o sea, es un trabajo los primeros meses. Agotador. Agotador. Agotador, ¿no? sí. O sea, es como que cada 3 horas tienes que darle de comer a tu hija. Vienen otras tareas complementarias, ¿no? Que se unen a esto. Problemas, bueno, no problemas, sino cuestiones físicas que son muy duras. Yo el otro día
escuchaba a mis tías y a mi mamá narrando cómo fueron sus partos. Y cómo les fue cambiando el cuerpo y cómo después de esto hay veces en que alimentar a tu hijo hasta es doloroso porque te salen como costras en los pezones, en fin, cosas que uno debe ser muy consciente cuando decide también ser madre y someter a nuestros cuerpos a la maternidad. Y yo pensaba y les decía como, bueno, pues no antojen. Ajá, ¿no? claro. Ajá. ¿Cómo yo conscientemente voy a querer tomar esa decisión, no? Sí. Entonces, pero bueno, está bien también hablarlo, ¿no? Creo que es muy importante justamente romper esta romantización del embarazo y pasarlo y verlo como lo que es, ¿no? Dejar esta narrativa que también apoyaron mucho las telenovelas, las películas de estos grandes corporativos en los que el embarazo era miel sobre hojuelas. El embarazo tiene muchas realidades. Sí. Y pasar la información concreta. Eso es importante. Esto va a pasar, tu cuerpo va a transformarse de esta forma. ¿Quién se beneficia de las narrativas que se apoyan como desde los aparatos mediáticos, ¿no? Claro, o sea, que sí. ¿A quién beneficia que la familia, como se le conoce estructuralmente de mamá, papá, hijos, a quién beneficia que así se quede siendo, ¿no? Se mantenga así. Berito González, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y vamos a brindar, por favor, aquí con Berito. Con Berito, con agüita. Gracias. Listo. Perfecto. Y ahora sí vamos a nuestro tercer bloque. ¿Qué les parece? Y sigan en Ahora que sí nos ven. ¿A qué edad te convertiste en mamá? A los 19 años. A los 23. Fue a los 38 años, que es la niña. A los 25 años. ¿Cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste al ser madre? Pues el saber mantener al bebé, cambiarlo, bañarlo, pues, todo eso. Híjole, pues aprender a ser mamá, saber salir adelante porque aunque tengamos pareja, es un poco complicado también. En mi familia tenía miedo a que yo tuviera parto y el trabajo. Combinar la maternidad con el trabajo, siendo que estaba bastante lejos del trabajo y mi mamá la tenía que cuidar, entonces yo tenía que cruzar toda la ciudad para cumplir con mi trabajo y regresar a amamantar y a cumplir con la labor de mamá. Es lo mejor que me pasó a mi bebé, porque a pesar de que es muy difícil ahorita la vida como mamá, porque tengo que trabajar y dejarlos con otras personas, pero pues todo bien. Para ti, ¿qué representó la maternidad? Pues algo muy bonito, porque pues tiene uno un ser que en el vientre que pues nunca lo siente uno antes de tenerlo. Pues para mí fue lo más bonito, una experiencia muy bonita de ser mamá. Muchos retos a nivel profesional porque tuve que dejar mi carrera, mi trabajo. Fue difícil porque pues nació de puro milagro, la verdad. Estuve a punto de abortarlo porque yo no sabía que estaba embarazada. ¿Qué cambios se dieron en tu vida a raíz de la maternidad? Todo, de hecho, cambia todo. El cuerpo se descompone porque pues yo era una persona muy delgadita. Pues el que ya no puede uno salir como cuando está uno solo. Pues en sí no cambios así como tal, pues no, el simple hecho traer a mi bebé en brazos y como pareja ir junto con él para salir adelante. Un trabajo más difícil, más complicado, más cansado, porque es atender niños de 24x24. Es muy bonito, muy bonito, muy satisfactorio tenerlos juntos, pero muy cansado, mucho más cansado que la vida profesional. Sí cambió de mucho, la verdad, porque yo ya estaba acostumbrada pues a hacer mi vida sin tener que cuidar a un bebé y todo. Entonces cuando vino él, pues tuve que dejar de trabajar para enfocarme más en cuidarlo y alimentarlo y todo. ¿El trato que recibiste en los servicios de salud fue un trato digno? Pues la verdad fue malo, porque bueno, yo de hecho no me alivié
en Hospital General, que era un hospital privado. Ah, sí, sí, sí. No, yo no puedo quejarme ni del servicio, ni de los doctores, ni de enfermeras, ni... No, para nada. Sí, yo estuve en hospitales privados y pues gracias a Dios me fue bien. Sí, desde que llegué al hospital me trataron muy bien, la verdad. Pues qué interesante esos testimonios que nos comparten las mujeres allá en Xochimilco. Fuiste a hacer el Vox Populi. El Tulyehualco, Santiago Tulyehualco fue. Me llamó mucho la atención cómo una de las entrevistadas utiliza el término de que el cuerpo se descompone, importante, muy fuerte, ¿no? Y creo que también otro tema que hay que poner sobre la mesa es la violencia obstétrica. Bueno, también. Pero bueno, antes de eso me da mucho gusto presentar a nuestra invitada, la licenciada Adriana Bustamante, que ha sido diputada local, ha sido diputada federal, ha acompañado iniciativas, por ejemplo, la de la ley 3 de 3, que es ningún agresor al poder, y hoy por hoy se desarrolla como directora ejecutiva de desarrollo sustentable. ¿Y qué tiene que ver el desarrollo sustentable con la maternidad? Pues yo creo que mucho, porque a veces decimos, queremos o no ser mamá, pues es que ya no hay agua, es que ya está muy contaminado el planeta. Justo cómo podemos empezar a hacer estos cambios para dejar un mejor mundo para quienes sí queremos ser mamá. Me da mucho gusto, bienvenida licenciada, ¿cómo está? Muy bien, Marlene, muchas gracias por la invitación. Y pues el desarrollo sustentable también tiene mucho que ver. Tenemos dos áreas, impacto ambiental y desarrollo económico, y todo se relaciona con las mujeres. Eso está importantísimo, licenciada, pues qué honor tenerte aquí. Y faltaba el brindis. Exacto. Por favor, aquí te dejamos el elixir mágico de los dioses, de las diosas, agua. Tan importante el agua. Agua Tan purificada importante. de la Ciudad de México. Porque ya eres parte de este team de Ahora que sí nos ven. Y también Muchas hay gracias. otra parte muy, muy importante que queremos platicar contigo, que es cómo has conjugado tu vida profesional para estar en estos espacios en el que has apoyado pues, la transformación en nuestra ciudad y a la vez ser mamá. ¿A qué edad te convertiste en mamá tú, licenciada Adriana? A los 25 años. A ver, cuéntanos un poco de tu experiencia. Yo escuchaba un poco el bloque anterior y sí dicen, ¿no? La mayoría de las niñas y los niños son inesperados. Así. Tal vez no programados. Así efectivamente mis hijos lo saben que también les sucedió. En pues andar en la vida, sí, cuando yo estoy embarazada fue inesperado, pero muy deseado. Yo sí fui de esas niñas que cargaban muñeca y pañalera desde chiquitas. Oh, okay. Y en contraste con mi hermana, ¿no? Que ella era de la patineta y de subirse a la azotea. Entonces sí hay una diferencia, ¿no? De cómo, yo creo que de cómo percibimos la maternidad desde que somos chiquitas, ¿no? Sí. Como que hay quien ya va pensando en eso y hay quien no. Entonces cuando a mí me toca quedar embarazada, pues yo la verdad sí fui muy feliz. Para mí era como una aventura y todas las amigas en ese entonces, ya sabes, de comprarte la ropita, la más chiquita. Ajá, ¿no? sí, la de más ir a chiquita. el talla 0. Ajá. Por supuesto que no les queda cuando Claro, naces. ok. Esa fue la Fíjate. experiencia, ¿no? Que yo tuve. Todas mis amigas iban y compraban lo más chiquito, más tierno, más lindo. Cuando nace el bodoque, pues no le queda. No le queda eso. Fíjate, hasta en eso hay una Hasta en falsa eso. percepción de las que no somos mamás. Nosotros hablábamos hace rato y dijimos, a lo mejor nos están viendo las audiencias que sí son mamás y están diciendo, bueno, estas están perdidas, ¿no? Hay cambios que son muy notables cuando se convierten en mamás. Claro que sí, ¿no? Porque para empezar, pues ya tienes a tu cuidado una responsabilidad, una vida, ¿no? Y también las mamás que comentaban, pues aprender a ser mamá, porque pues aunque sí hayas jugado a la muñeca y la comidita, pues al final de cuentas es un muñeco, pero cuando ya tienes una vida en tus manos y esa pequeña vida se enferma y cómo lo cuidas, ¿no? Yo afortunadamente sí estuve rodeada como de algunas mamás previas antes que yo veía en la familia y fui aprendiendo a cuidar ya bebé, ¿no? A ver cómo lo hacían. Pero imagínate, mi bebé empezó con asma y entonces es no dormir, ¿no? Y me decían, ¿y cómo le hacías? Pues yo me acuerdo que me acomodaba así como en esquinita, ¿no? Cuando tenía tos o gripa, y a dormir así, sentada, con el bebé aquí y estar pues pendiente de que esté bien.
¿no? Y salir corriendo al doctor y saber dar los medicamentos. O sea, sí es una responsabilidad muy grande y como se los comentaba en el corte, es mantener vivo al ser humano que está en tu responsabilidad. A veces se romantiza demasiado la maternidad, ¿no? Y ahora con las redes sociales se romantiza aún más, ¿no? Es la mamá perfecta, con el pelo perfecto y la pancita hermosa y toda vestida y de tacones. Y esto también ha traído como consecuencia, yo no sé si lo han platicado en otro tema, pero incluso más riesgos para la mamá y para los bebés. Nos dicen que crearon el Día del Bebé Prematuro precisamente por estas maternidades perfectas, ¿no? Que están cuidando tanto su figura y que andan entaconadas. La verdad, yo no fui de esas mamás. Yo a los 3 meses solté la panza, me puse la bata, la bata más floja que pudiera haber, y todos me decían, Adriana, tienes 3 meses. Y no me importa. Hay un ser creciendo en mi panza que crezca. Que le doy espacio. Y no volví a usar zapatos altos durante el embarazo. Pero sí, ya he visto estas, ¿no? Y lo que publican en las redes, y el baby shower perfecto. Entonces es mucha presión para las mujeres, para las juventudes, para la estética. Entonces sí debemos de hablar de eso y también de que se relajen, ¿no? Es que es el nuevo discurso, ¿no? Ya no es este empoderamiento de las mujeres, ahora lo quieren vender de una manera en la que el marketing presenta a la mujer perfecta, exitosa, claro, trabaja 12 horas, pero además es mamá, o cuando está embarazada tiene justamente un embarazo de ensueño, en el que luce hermosísima, no descuida sus labores profesionales, no descuida a su pareja y no descuida a su casa. O sea, eso resulta imposible. No, cada vez justamente más presiones, yo ¿no? tenía esa duda, ¿de qué manera o cuáles son las grandes diferencias que viviste desde esta concepción idealizada del ser mamá, del vivir el embarazo, después los primeros meses, respecto a la realidad? ¿Cuáles fueron las principales? Pues yo ya soy bastante más grandecita que ustedes, ¿no? Entonces, en aquel entonces todavía no estaba tanta la presión estética, ¿no? De las mamás, entonces como que todavía nos relajamos. Mi hijo tiene 23 años, entonces pues es otra generación. Ya es otra generación. Pero sí cambia, ¿no? Yo también, como muchas de las mamás que salieron en el reportaje, yo decidí dejar de trabajar. Yo trabajé hasta el último día, o sea, no me tomé los días de maternidad previo, sino que el día que empecé a tener trabajo de parto, dejé de trabajar. Yo administraba una clínica, entonces es eso también, ¿no? La responsabilidad, que eres joven, o sea, tenía yo 25 años y era yo administradora de un centro de servicios médicos, entonces yo sentía que no me puedo ir, y no me puedo ir, y no me puedo ir. El día que empezaron los dolores de parto, ese día dejé de trabajar. Y entonces cuando ya nace el bebé, yo decido ya no regresar, ¿no? Y dejé de trabajar 2 años. 2 años. En esos 2 años, yo me volví a embarazar, ¿no? Yo sí di lactancia, una lactancia extendida, y mis hijos se llevan exactamente 2 años. Entonces yo viví las 2 partes. El decidir dejar de trabajar con el primero y dedicarme a cuidarlo los 2 años, nace el hermanito y al mes me pongo a trabajar. Entonces, tengo de las dos versiones. Y entonces, el primer bebé, cual muñeco, no permitía yo que nadie se acerque a este pequeño ser que es mío y que yo lo voy a cuidar y amamantar y a cambiar y todo. Y al segundo bebé, entonces yo ya dejé que participara más, porque esas también hay que asumir, ¿no? Las culpas. También. Ya dejé participar más a mi pareja al cuidado del niño. Entonces, del segundo, yo te puedo decir que mi esposo sí aprendió a bañar al niño, a darle de comer, a cambiar pañal,
porque ya no era tan fácil, ¿verdad? Hazte cargo de dos. No. También eso es muy importante, ¿no? Como mujeres aprender a delegarles esas tareas, de que ellos también aprendan a hacerlo y que poco a poco haya más generaciones de hombres autosuficientes y que puedan resolver estas tareas del hogar, ¿no? Y permitírselos, ¿no? Porque yo me doy cuenta que es diferente el vínculo que se crea con el hijo que estuvo 2 años así con la mamá aferrada, al hijo que fue como más libremente hijo de la pareja. Entonces sí se crea un vínculo diferente. Entonces esa sería una recomendación que yo le daría a las mamás. Sí deleguen, sí suelten, sí no todo es tu responsabilidad. Y cuando tienes que salir a trabajar, pues tienes que hacerte, ¿no? de echar mano a esa red de cuidados. De apoyo, la que hablaba. Y que pues afortunadamente, como bien lo decían, pues ya ahora los gobiernos están haciendo una conciencia. ¿Y saben por qué es esa conciencia? Porque hay más mujeres en cargos, ¿no? Hay más mujeres que gobiernen. Que están mujeres tomando decisiones, mujeres que están reformando leyes, mujeres que están transformando las políticas públicas. ¿Quién se iba a estar pensando en una estancia infantil que era tan importante o que hubieran circuitos de cuidados en donde las mujeres puedan llegar a lavar la ropa de manera, pues en una lavandería? ¿Qué son las utopías? Hay ya estos primeros servicios de cuidados en donde encuentras una lavandería, un comedor comunitario que te vende comida saludable a bajo costo, entonces puedes delegar esas tareas a un centro de servicios que te está otorgando el gobierno. Y la importancia de hablar de esto y que los demás gobiernos lo sigan haciendo, ¿no? Y es que sí pensaban en eso antes, pero lo pensaban como un vil negocio y no como una política pública para la población. Esa creo que es una ruptura y un cambio muy importante, ¿no? Y que son las mujeres que toman decisiones, las que llegan a hacer esta transformación de la política pública. Y eso influye muchísimo lo que comentas, que están las mujeres allí, porque la verdad es que los hombres que tomaban las decisiones jamás se iban a poner a reflexionar sobre, oye, y no les estamos dando ningún tiempo para, por ejemplo, la lactancia, que es otro tema y que eso nos daría para otro programa, ¿no? Tan solo el tema de la lactancia, pero cómo se vive hoy en día eso, los tiempos que hay para eso, las salas de lactancia que ya existen en algunos lugares, ¿no? Que son espacios recuperados, ¿no es así, Mali? Sí, bueno, muy interesante todo lo que compartía la licenciada, pero me ponía a pensar como justo que a mí esta palabra de empoderada, también, otra, igual que mamá luchona, la aborrezco, porque a mí siento que el empoderamiento justo está como muy ligada al capital, ¿no? Es como como decía la licenciada, esta imagen de la mujer con el pelo así volando, en tacones, perfecta, estética, que es madre, que es trabajadora, que se desarrolla profesionalmente y que no tiene derecho a fallar en nada, ¿no? Entonces, ¿cómo estos términos resultan como muy esclavizantes? Y hablando en un país en el que teníamos la cifra, no me quiero equivocar, pero era casi el 70% de las mujeres cumplen dobles y hasta triples jornadas, ¿no? Y creo que ahí es la importancia de visibilizar que sí estamos viviendo un proceso pues histórico de transformación, donde hay mucha voluntad política hacia nosotras como mujeres, ¿no? En el que se empiezan a o sea, claro que hay lucha de las mujeres en colectivas, en diferentes espacios, en diferentes trincheras, pero que también hay una voluntad política de escucha, ¿no? De estar escuchando, y que creo que es pues muy reciente, yo creo que del sexenio pasado a que se empiezan a incluir y a inculcar estos términos, ¿no? Como los sistemas de cuidado, como la lactancia libre, cómo vamos manejando el tema de ser mamás, pero no dejar de ser mujeres con la ayuda justo del Estado, ¿no? Adri, ya para irnos, porque ya se nos está acabando casi el tiempo, ¿alguna reflexión en segundos que quieras decirle a la audiencia que todavía está en esta idea de ser o no ser madre? Bueno, pues es una decisión muy personal, que sí se analicen todas las variables. Es muy difícil, pienso, llegar a una maternidad no deseada y no planeada. O sea, porque es diferente no planearla, pero desearlo, a ser madre sin haberlo deseado.
Claro. Entonces eso trae consecuencias pues físicas, emocionales, ¿no? y sociales muy fuertes en nuestro país. Entonces sí que pues dejemos de estigmatizar la maternidad, no nos sintamos obligadas a ser madres, pues tengamos mucha información a las niñas, a los adolescentes, a los niños, a los varones también, para que cuando se llegue a una maternidad o una paternidad, pues inclusive cuando es inesperada, que sea deseada. Que sea deseada, así es, y que se vale tener el deseo de 20 hijos, tal vez uno, o no ser madre. Esas son las posibilidades que hay. Y pues, ¿qué creen? Que se nos acabó el tiempo, pero dejamos la invitación abierta para la licenciada Adriana, para que venga después con el tema de la lactancia, que también es muy bueno. Creo que nos daría para mucho. Y sobre todo con el tema del desarrollo sustentable. Y el tema del desarrollo sustentable y económico, que también nos toca mucho a los feminismos, ¿no? Nos vemos la próxima semana en Ahora que sí nos ven, y ustedes sigan disfrutando de toda la programación de Capital 21. Hasta luego.